Sí, buenas tardes. Vale, genial. Ok, bueno, pues vamos a compartir. A ver dónde nos quedamos. Bueno, pues a ver, chicos y chicas, vamos a ver dónde lo dejamos. Empezamos a hablar de todo el tema de los factores de riesgo, si no me equivoco, sí. Y nos quedamos, porque estuvimos hablando de los lugares de trabajo, ya os comenté un poco el tema de la electricidad, y nos quedamos en el riesgo de incendio, exactamente. A ver, esperar un momentito. Vale, somos 9, bueno, supongo que iremos viniendo poquito a poco. Vale, bueno, pues hago un reseteo porque es que de lunes a lunes al final nos quedamos un poco todos como... ¿Esto de qué viene? Bueno, pues empezamos a hablar de los factores de riesgo, ¿vale? Cada factor de riesgo, acordaos que está asociado a una condición. Hay básicamente 3 condiciones, o sea, todo lo que son condiciones de seguridad, que es lo que empezamos a ver el lunes pasado, es decir, condiciones de seguridad engloba todo lo que tiene que ver con riesgos de lugares de trabajo, ¿vale? Herramientas, voy de vez en cuando cambiando para ver si, pues bueno, hay alguien que me quiera comentar algo, pero ya os digo que, yo siempre os digo que si queréis comentarme algo, casi es mejor que bueno, pues que habléis. Bueno, condiciones de seguridad, lugares de trabajo, maquinaria y herramienta. Hablamos del tema del riesgo eléctrico un poquito, que ya os dije que, bueno, pues que tampoco nos íbamos a aprender todo lo que tiene que ver con el tema de miliamperios, pero que sí nos quedáramos con, pues bueno, con conceptos como, por ejemplo, el de tetanización, ¿vale? Que era todo lo que tenía que ver con los daños a nivel eléctrico según el nivel de intensidad. Y nos quedamos aquí, en el riesgo de incendio, que es uno de, pues bueno, últimamente de los más, probablemente de los más importantes que hay. Hemos tenido en estos últimos años ejemplos de incendios tanto en discotecas como en estructuras de viviendas, aquella de Valencia tan famosa, pues bueno, que ardió en 3 minutos y que, bueno, pues que fue bestial, creo que era un edificio de apartamentos turísticos, si no me equivoco, pero bueno. El riesgo de incendio, a ver, en principio, lógicamente, como cualquier factor de riesgo derivado, depende del nivel de intensidad, pues nos podemos encontrar pues, con daños que pueden, lógicamente, ocasionar hasta la muerte, lógicamente. Entonces, sí es cierto que en este caso, pues bueno, un riesgo, un incendio, ya sabemos que por definición pues, es un fuego no controlado, que sabemos que, pues bueno, que todo lo que arde se destruye, lógicamente, que
nos podemos encontrar a nivel de daños, pues con factores que van desde todo lo que son pequeñas quemaduras, ¿vale? De distinto nivel y grado, hasta intoxicaciones y, por supuesto, pues bueno, atrapamientos, avalanchas, en función de donde se produzca el fuego, la asfixia es el más común. Y bueno, pues como os he comentado, el fuego es una reacción química, ¿vale? Que, pues bueno, viene derivada de la combinación de oxígeno con un elemento, pues bueno, combustible, es decir, que arde, y que va acompañado, lógicamente, o en el caso de que, pues bueno, de que se produzca esa combustión, pues bueno, lo que hacen es liberar pues bueno, una gran cantidad de gases y de energía, ¿no? En forma de calor. Entonces, para que se produzca el fuego y se mantenga en el tiempo, es necesario que aparezcan 4 elementos, que son los que tenéis ahí. Y esto es importante. Esos 4 elementos se denominan el tetraedro del fuego, ¿vale? Tetraedro del fuego, por aquello de tetra, de 4 elementos. El primero, el combustible, es decir, el combustible es la materia que arde, ¿vale? Al aplicar el calor. Y el combustible puede ser una materia sólida, puede ser una materia líquida o puede ser una materia gaseosa, ¿vale? Es decir, la materia que arde. Segundo componente, el comburente. El comburente es el oxígeno, ¿vale? Que se presenta en el aire. Entonces, cuanto más oxígeno, por eso el aire es un factor determinante a la hora de que se extienda, pues más posibilidad de que se extienda el fuego, ¿no? Entonces tenemos que... es como cuando... pues, por ejemplo, imaginaos que se pone a arder cuando estamos con una sartén, se produce fuego, lo que hacemos es taparla. Es decir, lo que estamos haciendo es el elemento oxígeno, tenemos que taparlo, que apagarlo, ¿vale? Porque es lo que hace que el fuego se mantenga y se extienda. Tercer elemento, la energía de activación. La energía de activación es el foco de calor, ¿vale? Es decir, es la energía mínima que permite que se inicie el proceso del fuego, ¿vale? Del material combustible. Es decir, es la energía mínima que se necesita para que se inicie el fuego. Y luego la reacción en cadena es el último elemento. La reacción en cadena, a ver, pues una vez que se inicia el fuego, ya sabéis que se mantiene en el tiempo. Se produce porque el calor del fuego, el calor inicial del fuego, una parte se disipa en el aire, pero hay otra, pues como que se reutiliza, ¿no? Como nueva energía de activación y evita que el fuego se extinga. Es decir, que la reacción en cadena permite esa continuidad, la propagación del fuego en el tiempo. Estos 4 elementos forman esa teoría del tetraedro del fuego, ¿vale? Y los 4 son imprescindibles y necesarios, ¿vale? Para que el fuego se inicie y se mantenga en el tiempo, ¿vale? Por otra parte, que es lo que tenemos, lo que veis aquí en pantalla, existen 4 tipos de fuegos, ¿no? En función del combustible que se utilice. Como hemos dicho antes, el combustible pues, es uno de los elementos del tetraedro, que es la materia que arde y que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Entonces, estos pueden ser de 4 clases. ¿Y por qué es importante? Porque saberlo, bueno, pues a ver, no sé si alguno de vosotros ha tenido que utilizar en algún momento un extintor para pues, bueno, apagar algún fuego, pero son importantes porque en función del tipo de fuego sabéis que se utiliza un tipo de extintor u otro. ¿Haya tenido alguna experiencia con fuego? ¿Nadie? ¿No habéis utilizado nunca un extintor? Afortunadamente. Bueno, pues en el trabajo tampoco os han enseñado, en los cursos estos de prevención, que teóricamente tenéis que tener, a utilizarlo, pero sí tenéis, porque extintores hay que tener en todas las oficinas. ¿Lo tenéis ubicado? ¿Sabéis dónde están en vuestros respectivos trabajos los extintores? Sí. Sí, ¿no? Bueno,
Pues ese es el primer paso, saber dónde está ubicado. Vale, bueno, como decía, 4 tipos de fuego, o sea, perdón, sí, 4 tipos de fuego en función del combustible que arda, que son clase A, que son sólidos, ¿vale? Clase B, que son los líquidos, como por ejemplo, pues no sé, la gasolina, el aceite, en el caso de los sólidos, pues la madera, el cartón, los tejidos, ¿vale? En principio esos serían residuos sólidos. De clase C, que son los gases, pues butano, propano, todo lo que tiene que ver con gases. Y la clase D son los metales, ¿vale? Los metales pesados, pues sodio, potasio, litio, ¿vale? Son productos químicos que reaccionan, que se llaman reactivos. Por lo tanto, clase A, sólidos, clase B, líquidos, clase C, gases y clase D, pues metales, ¿vale? Riesgos del fuego. Bueno, pues es que riesgos, lo que hemos comentado, al final, ante un incendio se puede generar desde vapores hasta humos, gases y a nivel, lógicamente, ya más relacionado pues, con el tema del estrés, pues lógicamente pánico, ¿no? Que lógicamente al final, bueno, iba a decir, vosotros todavía somos jóvenes, pero ¿quién no ha visto? Yo no sé si alguno vivió los, bueno, pues los atentados del 11S, los que se produjeron en las Torres Gemelas de Nueva York, y ahí vimos escenas de gente pues, bueno, que entraba en pánico porque lógicamente había fuego por todos lados y pues, bueno, tuvo que saltar de los edificios. El pánico te bloquea. Y, lógicamente, pues bueno, los niveles de cortisol se disparan y, bueno, de cortisol y de otras muchas elementos biológicos que son los que determinan el comportamiento de las personas. Entonces, bueno, pues controlar eso es muy complicado, ¿vale? Vale, pues, bueno, los métodos de extinción se los vamos a dejar a los bomberos. Esto, pues bueno, os lo leéis, que son 3. Bueno, pues o se sofoca, o se enfría, o se diluye, pero bueno, pues como es la parte un poco más técnica, a nosotros no nos interesa tanto, ¿vale? Sobre todo, a nivel de riesgo de incendio, chicos, quedaros con, pues bueno, con lo de, sobre todo, pues con los 4 elementos, ¿vale? Que forman el tetraedro del fuego. Vale. Pues hasta aquí todo lo que tiene que ver pues, con los factores de riesgo asociados a condiciones de seguridad, que como ya dijimos, eran lugares de trabajo, que estoy yendo para atrás, todo el tema de la maquinaria y equipos, el riesgo eléctrico y el riesgo de incendio, ¿vale? Esos 4. Muy bien. Más factores de riesgo importantes. Aparte de los de seguridad, nos vamos a meter ahora en todo lo que tiene que ver con riesgos derivados de las condiciones medioambientales, ¿vale? O ambientales. Estos son riesgos, pues bueno, que en principio se generan en el medio, en este caso laboral en el que estamos, están presentes en el ambiente, en el contexto laboral, en el ambiente de trabajo. Y bueno, pues lógicamente forman parte de la propia, del propio entorno, del propio contexto laboral, ruido, temperatura, iluminación, vibraciones, etcétera, etcétera. Lo importante es que tengáis en cuenta que los riesgos derivados de las condiciones medioambientales pueden ser de 3 tipos, o de origen físico, o de origen químico, o de origen biológico. Y vamos a ir viendo cada uno de los 3, ¿vale? De origen físico. Bueno, a ver, de origen físico nos vamos a centrar en los más importantes. Toda esta primera parte que habla un poquito de lo que es la energía, un pequeño ejemplo, ¿no? De todo, una pequeña introducción. Pero nosotros nos vamos directamente a lo que es el ruido, ¿no? Que es uno de los principales, ¿vale? ¿Qué es el ruido? Bueno, pues el ruido es un sonido no deseado, ¿vale? Es un sonido molesto.
Se mide en decibelios, que es la medida, ¿no? Que se utiliza para medir el ruido. El oído humano, pues bueno, está capacitado pues para oír pues a partir de, bueno, incluso de los 0, entre los 0 y los 120 decibelios, ¿vale? Esa es la capacitación, porque por encima de los 120, pues bueno, sí es verdad que soportamos picos de hasta 135, 140, pero no de forma continua. Ahí ya se producirían daños irreversibles. Entonces, es uno de los riesgos más extendidos en el ambiente laboral. Vosotros tener en cuenta que una conversación medida en decibelios, pues puede estar alrededor de los 55 decibelios, ¿vale? Una conversación, pues bueno, con un tono normal. A partir de los 80 decibelios, que en muchas ocasiones se superan, el ruido puede ser perjudicial para la salud, ¿vale? Pues aunque en talleres, en empresas donde hay mucha maquinaria, sí es cierto que el límite está en 87, que es pues, bueno, lo que nos dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es decir, el límite a nivel de decibelios en cualquier contexto laboral, luego lo veremos por ahí, no puede superar los 87 decibelios de media. Ahí ya habría que tomar una serie de medidas técnicas y organizativas importantes, casi hasta parar la actividad de la compañía. Pero bueno, con respecto a lo que se produce en oficinas y despachos, que es un poco a lo que os vais a enfrentar vosotros como técnicos administrativos, pues bueno, no se suelen superar esos márgenes, ¿no? Pero bueno, en otro tipo de sectores y contextos sí puede ser más habitual. Entonces, variables que influyen en todo lo que tiene que ver con el ruido. Bueno, nos podemos encontrar con 3 tipos de ruido, ¿no? En función de su duración. Se pueden clasificar más o menos en 3. Lo que es el ruido continuo, es decir, permanece constante a lo largo del tiempo. Esto es un poco sentido común, tal y cual nos dice la propia palabra. Pues bueno, un ventilador que, por ejemplo, está constantemente haciendo ruido, que es verdad que no suele alcanzar un gran nivel de decibelios, pero bueno, pues lo tenemos en la oficina o las máquinas del aire acondicionado, etcétera, etcétera. El ruido continuo se mide en sonómetros. Un ruido discontinuo, es decir, que se produce de forma intermitente, en intervalos de tiempo, por ejemplo, momentos en los que una máquina, una herramienta, pues emite ruidos, otros en los que está parada, ¿vale? Se van alternando. Y lo que se llama ruido de pico o impacto, es decir, son aquellos ruidos de muy corta duración, pero con picos, es decir, que varían de forma muy brusca de alta intensidad, ¿vale? Y se mide con lo que se llama analizadores de pico o de impacto, se llaman así, en decibelios, claro. Entonces, eso con respecto a la duración. La frecuencia del ruido, bueno, pues es el número de veces que esa onda, que es el ruido, que esa onda sonora adquiere el mismo valor por unidad de tiempo, se mide en hercios. Esto tampoco, pues bueno, no vamos a volver a nuestras clases de física. Y lo que sí, pues bueno, hemos comentado, lo importante es la intensidad, ¿no? Que es esa alteración. Como ya hemos dicho, se mide en decibelios y el umbral de audición, es decir, esos picos de los que hablábamos, ese ruido de impacto que acabamos de comentar, como mucho, puede alcanzar los 140 decibelios, ¿vale? 140 decibelios, entre 135 y 140 en impactos en ruido de pico, ¿vale? O de impacto. Pues no sé, como hemos dicho, pues bueno, de repente un avión que vuela bajo pues puede llegar a alcanzar esos 140 decibelios, ¿vale? Etcétera, etcétera. Vale, sobre todo la intensidad es lo que nos interesa. Bueno, la amplitud también es otro elemento de lo que es el ruido, pero pues bueno, vamos a dejarlo muy por encima. Todo esto son datos muy técnicos, ¿vale? Que además están recogidos en decreto, bueno, pues en el decreto 286/2006, que es el que regula la protección de la salud, en este caso con respecto a la exposición al ruido.
Pero sobre todo quedaros con lo que hemos venido diciendo. Es decir, el límite máximo al que está, que nunca debe superarse en una situación de, pues bueno, de ruido, son los 87 decibelios. Y el límite máximo de pico son 140, ¿vale? ¿Por qué luego habla también de valores de exposición y valores de exposición sin actuación? Bueno, pues porque es verdad que a partir de los 80 suele ser molesto. Y además, a partir de los 80 decibelios hay que realizar además, pues bueno, evaluaciones del nivel de ruido, además reconocimientos médicos, porque es verdad que si hay empresas en las que, pues bueno, nos encontramos con este tipo de elemento en el que hay un ruido continuo constante de 80 decibelios y por la ley de prevención de riesgos los trabajadores tienen que estar obligados a pasar, pues bueno, audiometrías, ¿vale? Cada X tiempo o reconocimientos médicos y además evaluaciones del ruido por parte de lo que es la empresa, ¿vale? Vale, reseteo. Estamos en factores medioambientales y dentro de los factores medioambientales estamos en los agentes físicos. Acordaos que he dicho que hay tres: físicos, químicos y biológicos. Y dentro de los físicos hemos visto el tema del ruido y lo más importante, ¿vale? Porque pues, no vamos a aprender todo. Aquí tenéis información extra, pero ya sabéis que lo importante es lo que vaya diciendo yo. Bueno, una de las cuestiones que lógicamente a nivel de daños provoca el ruido, lógicamente es la sordera, ¿vale? Sordera profesional. Luego veremos de todos modos los daños más específicos, pero sordera, dolores de cabeza, fatiga auditiva, estrés, incluso el ruido puede provocar problemas estomacales, digestivos, ¿vale? Porque luego tiene efectos también psicosomáticos, si es constante además. Vale, bueno, nos vamos. Hemos visto el ruido como agente físico y las vibraciones. A ver, las vibraciones, una vibración es una oscilación, ¿vale? Se dice que el cuerpo vibra pues, cuando se mueve alternativamente de un lado a otro, ¿no? Respecto a lo que es su situación de equilibrio. Entonces, una vibración es una oscilación que en principio la percibimos como una sensación de movimiento en nuestro cuerpo, ¿vale? Normalmente las vibraciones se producen por el funcionamiento de determinadas máquinas. El trabajador entra en contacto con el elemento que vibra y se producen pues, una serie de vibraciones como tal. ¿Cuáles son ese tipo de vibraciones? Bueno, pues esa vibración se puede transmitir con lo que se llama transmisión mano-brazo, que son las causadas principalmente por herramientas manuales, pues taladradoras, motosierras, esos martillos neumáticos, ¿vale? Una pulidora, y en principio pues pueden causar pues desde todo lo que son pues bueno, trastornos musculares, de los huesos, sobre todo en las extremidades superiores, lógicamente, al ser la transmisión mano-brazo, pues hasta artrosis de codo, bueno, etcétera, etcétera. Y luego la vibración que se transmite al cuerpo entero, es decir, hay maquinaria, pues como lo que hemos dicho, que la vibración se siente sobre todo en las extremidades superiores, y hay maquinaria cuya vibración se transmite al cuerpo entero y que ahí ya se pueden producir otro tipo de trastornos un poquito más graves, ¿no? Cardiovasculares, incluso trastornos respiratorios. ¿Qué tipo de vibraciones son estas? Bueno, pues por ejemplo, cuando conduces vehículos agrícolas de gran tonelaje, puede ser, o algún vehículo de esto de obra pública, que ahí la vibración se produce básicamente para todo el cuerpo, ¿vale? Y lo mismo, pues nos encontramos con daños pues, que van desde, ya os digo, trastornos respiratorios hasta pues, dolores de espalda, lumbalgias, lesiones musculoesqueléticas, ¿vale? Etcétera, etcétera. También se dan, lógicamente, pues en el sector de la construcción, sobre todo, nos encontramos las vibraciones mecánicas y en otro tipo pues uno de sectores, pero sobre todo en aquellos en los que se trabaja con maquinaria de este tipo, ¿vale? Una de
los daños, ¿vale? Que es lo que tenéis aquí señalado. Es el síndrome del dedo blanco o síndrome de Raynaud, que se llama. Se pierde la sensibilidad en los dedos, quedados un poco con este ejemplo, ¿vale? Como daño específico de las vibraciones. Se pierde la sensibilidad en los dedos y por lo tanto la funcionalidad. Básicamente, pues bueno, porque no circula bien la sangre en este caso. Y es uno de los más habituales, ¿no? Se pierde, pues bueno, toda la sensibilidad. Hay muchas personas que lo sufren. Se llama síndrome del dedo blanco o de Raynaud, ¿vale? Quedaros con ese nombre. Vale, bueno, el tema de los valores no nos los vamos a aprender porque no merece la pena. Si queremos yo soy partidaria de que, pues bueno, cosas tan técnicas de los valores, salvo cosas muy, muy específicas, pues bueno, si en un momento dado tenemos que consultarlas porque estamos trabajando en prevención, pues tiramos de manual y ya está, no vamos a aprendernos constantemente cosas que no nos interesan. Y luego, pues bueno, como medidas de prevención y protección, es verdad, dentro del tema de las vibraciones, aquí es muy importante, pues bueno, que la maquinaria a día de hoy, porque esto es poner la prevención en el foco, ¿no? En cómo se construyen la maquinaria y las herramientas, pues que ya de por sí tengan elementos antivibratorios, que tengan amortiguadores. Es muy importante en este caso, pues las pausas, la realización de pausas y descansos por parte de los, pues bueno, de los trabajadores, ¿vale? Y sobre todo, pues bueno, utilizar equipos de protección individual que sean especializados, ¿no? Hay guantes, en este caso, especializados antivibratorios. Ya sabéis, porque esto lo he repetido constantemente, que tienen que llevar el marcado CE. Todo lo que es maquinaria y herramientas, esto siempre lo pongo en el examen. Los EPIs tienen que venir obligatoriamente con el marcado CE, que es el marcado de la Comunidad Europea y que garantiza, pues, que ha pasado por las condiciones de seguridad que tiene que pasar, pues bueno, toda maquinaria, ¿vale? Para trabajar en Europa. Vale, bueno, pues seguimos con más agentes físicos. La temperatura, que es otro de los más importantes, bueno, de los más habituales, ¿vale? A ver, ¿qué pasa con la temperatura? A ver, la temperatura, bueno, ya sabemos que el organismo humano precisa mantener una temperatura corporal constante, entre los 36,5 y 37 grados. Luego ahí hay pequeñas variaciones, depende de la persona, ¿vale? Y para conseguir esa temperatura, sí es cierto que nosotros, los seres humanos, pues somos capaces de autorregularnos, ¿no? A través de determinados mecanismos, pues a través del riego sanguíneo, a través del sudor, pues cuando tenemos frío nos da por tiritar. Estos son mecanismos autorreguladores, ¿vale? Que se producen bien por exceso de frío o de calor y que hasta ahí, pues bueno, si no se sale de unos márgenes, hace que nosotros, pues, mantengamos esa temperatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el equilibrio se ve alterado? Bueno, pues cuando el equilibrio se ve alterado por las condiciones laborales, porque lógicamente estamos hablando de un contexto laboral, pues se produce lo que se llama el estrés térmico, ¿vale? Y hay dos tipos de estrés térmico. Por un lado, exceso de frío, es decir, lo que conocemos como hipotermia, una congelación, que ya sabemos también que, pues bueno, que puede dar lugar, una hipotermia puede dar lugar a problemas de todo tipo, pues musculares, cardíacos, alucinaciones, incluso la muerte, ¿no? Y bueno, ya sabéis que la congelación de determinadas zonas puede producir la amputación de ese miembro en caso de congelación. Y por exceso de calor, todo lo contrario, es lo que se llama un golpe de calor. Lipotimias, deshidratación. Un golpe de calor, si no se trata en su momento, también puede ser mortal. De hecho, en el año 2023, hace un par de años, que además vino provocado, pues porque en Madrid murieron un par de operarios de limpieza, me acuerdo, por hipotermia, por golpes de calor.
Pues porque, pues bueno, en épocas de olas de calor, obviamente se vio que era inviable trabajar a las 3 de la tarde en plena calle, ¿no? Entonces, se ha regulado la prohibición de realizar tareas durante determinadas horas del día en el caso de alertas rojas o naranjas, que es cuando tenemos esos golpes de calor. Se reguló a través de Real Decreto, siempre y cuando nuestro trabajo se produzca fuera, ¿vale? En una oficina, lógicamente no, pues porque disponemos del aire, la temperatura, lo que hablamos, ahora lo veremos, tiene que estar entre unos márgenes. Pero todo esto, este Real Decreto o esta nueva novedad, ya os digo que se produce pues, por la exposición a temperaturas extremas, ¿vale? En el caso de alertas naranja o roja, ¿vale? Además de las situaciones de estrés térmico, la temperatura también influye en el confort, lógicamente, del ambiente de trabajo. Entonces, bueno, pues se establecen unas condiciones, unas temperaturas mínimas. La temperatura mínima, que luego lo tendremos por ahí. Bueno, pues para que os hagáis una idea, la temperatura en oficinas y despachos, es decir, en trabajos sedentarios, como es el nuestro, que estamos sentados en una oficina, lo que nos dice la normativa es que tiene que estar, esto apuntarlo, no sé si luego aparecerá, entre los 17 y los 27 grados, ¿vale? Es decir, depende del calor que haga o el frío que haga externo, entre esa temperatura tiene que estar. Lógicamente, llevar la ropa adecuada e hidratarse muchísimo, claro. Pero bueno, lo importante es que la exposición a estas variaciones de temperatura, lógicamente, no tiene por qué suponer un riesgo para la salud de los trabajadores. Entonces, hay que evitar esos cambios bruscos de temperatura, corrientes de aire, etcétera, etcétera. Otra cosa igual que por ejemplo, es que me estoy acordando que del golpe de calor que os comentaba de los operarios, la temperatura del cuerpo por exceso de calor, o sea, el organismo no es capaz de asumir una temperatura interna por encima de los 42 grados. Vosotros imaginaos cuando dices, madre mía, en esas situaciones en las que hay fiebre de más de 40 grados, que rápidamente hay que bajarle la temperatura, como sea. Bueno, pues por encima de los 42-44 grados se puede producir, lógicamente, infartos, taquicardias, que es lo que produce el golpe de calor. Y por el lado contrario, es decir, por exceso de frío, el cuerpo por debajo de los... Si hemos dicho que la temperatura del cuerpo suele estar entre los 36,5 y 37 grados, por debajo de los 35 grados ya se produce un enfriamiento parcial del cuerpo y puede provocar igualmente problemas cardíacos y, bueno, lógicamente, la muerte, ¿vale? O sea que quedaros con estas medidas. Por encima de los 42 grados, que sería el caso del golpe de calor, se puede, lógicamente, perder la consciencia y derivar en la muerte. Y en el caso en el caso de la hipotermia, por exceso de frío, por debajo de los 65 puede pasar exactamente lo mismo. ¿Vale? Vale. Más cosas con respecto a los agentes físicos, que seguimos en los agentes físicos, pues la iluminación. A ver, la iluminación, que también, pues bueno, es objeto de estudio, sobre todo a nosotros lo que nos interesa, porque es cierto que trabajamos constantemente delante del ordenador y aplicado al contexto laboral, es aquella situación en la que, pues bueno, percibimos, en función de la luz y del origen de la luz, percibimos los objetos, el movimiento, las formas, los colores, ¿vale? Los relieves. Entonces, cuando nos obligamos a forzar la vista, pues lógicamente, pues porque el nivel de iluminación no es el adecuado a la tarea que estamos realizando, se desarrolla o puede aparecer lo que se llama, pues, estrés visual, ¿vale? ¿De qué va a depender el grado de confort visual que tengamos? Pues primero,
de forma innata de la agudeza visual de la propia persona y segundo, de las características físicas del contexto en el que estamos desarrollando la actividad, ¿vale? En cualquier caso, una buena iluminación tiene que asegurar, pues, ese grado de confort visual, ¿vale? La luz se mide en lux, ¿vale? El lux es la unidad de iluminación. Y es la unidad de medida, al final, que nos indica la cantidad de luz que llega a un determinado lugar. Y quedaros con eso, ¿vale? El nivel de iluminación es la cantidad de luz que se percibe por unidad de superficie y su unidad es el lux. Es decir, que el nivel de iluminación se mide en luxes, ¿vale? Y en función del nivel de iluminación, pues se pueden provocar daños en los trabajadores. ¿Qué tipo de daños? Pues sobre todo fatiga visual, que es, pues yo creo que la más habitual que nos afecta a la mayoría de nosotros, ¿vale? Fatiga visual, cansancio, dolores de cabeza, mareos, todo derivado, pues bueno, de una buena falta de iluminación, ¿vale? Entonces hay que intentar, pues como todo, intentar utilizar siempre la luz natural, pero cuando no es, pues bueno, cuando no es posible, pues disponer de una iluminación general, pero otra que esté focalizada en las zonas donde se está trabajando. Y sobre todo evitar lo que pone ahí, ¿no? Lo que son contrastes, esto que tenemos aquí, y deslumbramientos, ¿vale? Que son, pues bueno, los dos elementos cuando hablamos de iluminación, que bueno, pues que pueden alterar nuestra capacidad de visión, ¿vale? Vale, y nos quedan las radiaciones dentro de los agentes físicos, vale. Con las radiaciones no nos vamos a meter mucho, pero bueno, para que sepáis que las radiaciones son energías, bueno, realmente es energía, ¿no? Electromagnética, se propaga en el espacio, ¿vale? En el espacio. Y además convivimos con las radiaciones, convivimos frecuentemente. Es decir, los rayos ultravioleta, los infrarrojos, el microondas, el láser, la radiofrecuencia de los móviles. O sea, actualmente vivimos rodeados de radiaciones, ¿vale? En función de su frecuencia, se dividen en dos tipos: ionizantes y no ionizantes. La diferencia radica en que las ionizantes son, pues bueno, realmente son un poco más peligrosas, porque son capaces de provocar la muerte celular. Son las que provocan el cáncer, ahora las veremos. Incluso modificaciones de los códigos genéticos. O sea, todas estas explosiones de centrales nucleares que hubo, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, después de la bomba atómica, la gente que sobrevivió, pues bueno, tuvo modificaciones genéticas y que, pues bueno, en el feto, en los partos posteriores, etcétera, etcétera. Entonces, la ionizante es ya os digo, la que puede originar daños muy graves, ¿vale? Irreversibles para la salud. Sobre todo, pues ya os digo, modificaciones genéticas o cáncer. Son aquellas que se encuentran en los rayos X, ¿vale? Y gamma, sobre todo. Por eso, por ejemplo, en las actividades, en los sanitarios, en los laboratorios, en las centrales nucleares, ahí cuando nos van a hacer una radiografía nos tenemos que proteger obligatoriamente, ¿no? Y los sanitarios también se protegen. Y luego las radiaciones no ionizantes, ¿vale? Pues son la de los rayos ultravioletas, ¿vale? Los microondas, las radiofrecuencias de los móviles, el láser. Estas las podemos encontrar sobre todo pues en los trabajos de soldadura, por ejemplo. Bueno, las microondas, ¿vale? Por la capacidad de calentamiento que tienen, etcétera, etcétera. Entonces, ionizantes, las más peligrosas, rayos X y gamma. ¿Qué pueden provocar? Pues cáncer, ¿vale? Y modificaciones genéticas.
Las no ionizantes, pues bueno, son las que nos encontramos en los rayos ultravioletas, que son los rayos del sol, que lógicamente si estamos expuestos al sol podemos quemarnos, ¿no? Y bueno, también pueden provocar cáncer, pero de otro tipo. Pero bueno, sobre todo son las que afectan, pues eso, la piel, ¿vale? Y los microondas, ¿vale? La que nos encontramos en las microondas o en el láser. Sobre todo quemaduras, es lo que pueden provocar, ¿vale? De esto de las radiaciones ópticas, como al final son medidas, no vamos a meternos mucho y ya está. Vale. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué rollos estoy metiendo hoy? A ver, que no he abierto el chat. María José, no te había leído. Prácticas para mi trabajo actual de lectura de contador es fundamental. Supongo que has hecho el comentario cuando empezó a hablar, sí. María José, ¿dónde estás? No sé si sigues aquí. Sí. Y lo has comentado, disculpa. Es que además hoy estoy sola, no tengo compis que me estén diciendo, oye, que tienes un mensaje. ¿Por qué lo habías comentado? ¿Que era fundamental? ¿Puedes hablar? ¿Por qué os da tanta vergüenza hablar? A lo mejor no tiene micro. Ah, bueno, pues nada, lo puedes poner en el chat, es verdad. Que yo doy por hecho que todos tenéis micro. Ah, mira. No te preocupes, vale. Pues coméntalo en el chat. Ah, el extintor. Sí. Bueno, a vosotros es fundamental, claro, es verdad. Bueno, el extintor, de hecho, además, que aquí en el... Bueno, si habéis venido al centro, vendréis al centro a hacer los exámenes. Bueno, en cualquier sitio, pero el extintor, además, tiene que tener las revisiones actualizadas. Mirad los extintores que tenéis en vuestros lugares de trabajo, porque tiene que poner la fecha, pues bueno, en el extintor de la última actualización. Y el tipo de fuego que se puede extinguir con ese extintor, ¿vale? Que ya sabéis que, como hemos dicho, pues tiene, en función del tipo de material que sea, pues tendrá que hacer unas u otras. Vale. Bueno, pues eso con respecto a los factores de riesgo de origen físico, ¿vale? Acordaos, temperatura, ruido, iluminación, vibraciones, ¿vale? Y radiaciones. Son esas 5 las más habituales. ¿De origen químico? Bueno, pues, a ver, de origen químico sobre todo se refiere a vía de entrada, sobre todo por vía respiratoria. Los contaminantes químicos, en este caso es verdad que es todo compuesto químico, que en principio se presenta en el contexto laboral y se puede presentar bien en su propio estado natural, son elementos químicos que se dan sobre todo pues, en trabajos muy concretos, ¿vale? Sobre todo, pues bueno, gente que trabaja en laboratorios, gente que trabaja pues bueno, con aerosoles, con vapores, bueno, pues con todo tipo de gases. O bien puede ser producido, ¿no? Por el motivo que sea. Un vertido, un residuo que se haya elaborado en función de, pues bueno, de la actividad laboral, sea intencionado o no, como pone ahí, o se haya comercializado o no. En principio es un factor de riesgo también dentro de las condiciones medioambientales, como hemos visto. Y aquí lo importante es que los agentes químicos, en principio, se pueden presentar en varias formas, pues en las 3 que ya conocemos. Sólidos, pues todo lo que son polvos, por ejemplo, en suspensión, en el aire, humos, ¿vale? O sea, sí, en el aire, fibras, humos. En forma de líquidos, como son los aerosoles, ¿vale? La neblina, sobre todo los aerosoles, todo lo que se pulveriza, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y en forma de gases, pues, yo qué sé, el monóxido de carbono, que por ejemplo cuando tenemos ahí el coche encendido y que puede ser origen de situaciones más graves, ¿vale? Entonces, quedaros con eso, que los contaminantes químicos en el ambiente de trabajo se pueden presentar en estas 3 formas, que suelen entrar, y esto es lo importante, en el cuerpo humano a través pues, de la vía respiratoria normalmente. ¿Por qué? Porque es la principal forma de entrada, ¿vale?
a través del aire que respiramos, porque necesitamos respirar, lógicamente, ya sea por la nariz o por la boca. Pero bueno, también se pueden entrar pues todo lo que tiene que ver pues, por vía dérmica, que es a través de la piel, ¿no? O vía digestiva, sobre todo esas tres, ¿vale? Por vía dérmica, pues se introducen sustancias que atraviesan la piel, pues porque por la acción de, en este caso, que por ejemplo, podemos tener alguna herida, algún elemento, pues bueno, que en principio necesitemos introducir en sangre, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por vía digestiva, pues alguna ingestión que hayamos pues comido en mal estado, también es posible. Entonces, los daños pueden ser múltiples, ¿vale? Depende del tipo de la forma en la que se haya introducido en el cuerpo. Pero bueno, pues no sé, es que ahí tenéis un montón, desde los efectos pueden ser a nivel corrosivo, que destruye los tejidos de la piel, pueden ser irritantes a través de la inflamación también de la piel, pueden ser anestésicos, al ser depresores del sistema nervioso, pues el etanol, por ejemplo, el éter, asfixiantes, pues el CO2, hay muchísimos, ¿vale? Vosotros no os preocupéis por los daños químicos, porque esto al final, como os digo, toda esta parte de prevención es como muy técnico y pues bueno, yo tampoco me voy a meter mucho en el sistema, ¿vale? En todos estos elementos. Pero ya os digo que a nivel de daños, pues bueno, con que os aprendáis un par de ellos, pues es suficiente. Medidas de todos modos de protección y de prevención, y nos vamos a quedar aquí, para evitar estas cosas. Bueno, igual que la seguridad en las condiciones de seguridad, pues es la disciplina que se encarga pues, de evitar los accidentes de trabajo, en los lugares de trabajo y demás. Aquí, en los factores medioambientales, la disciplina que se encarga, la técnica de prevención que se encarga de recoger muestras de contaminantes en el trabajo es la higiene industrial, luego lo veremos. Pero bueno, para que os vaya sonando, ¿vale? La higiene industrial se trata de una técnica de prevención que consiste en recoger muestras de contaminantes en el trabajo, llevarlas al laboratorio, comparar su concentración con los valores que hay límites de exposición y ver cuáles son los efectos nocivos. Y realmente debería actuar sobre el foco y sustituir los contaminantes por otros menos peligrosos, etcétera, etcétera. Entonces, y lógicamente usar equipos de protección, en este caso imprescindibles, mascarillas, guantes y reducir el tiempo de exposición, ¿vale? A los agentes químicos. Pero bueno, ya veremos un poco las medidas de prevención más concretas, ¿vale? Lo voy a dejar hoy aquí porque, pues bueno, porque es mucha información. Lo dejamos en los agentes químicos, ¿vale? Nos quedan los biológicos dentro de las condiciones medioambientales que veremos la semana que viene. Y bueno, pues que sea leve la tarde del lunes. Y así os dejo 5 minutitos entre clase y clase, que luego enseguida viene Jesús, creo que con ofimática, ¿vale? Venga, pues nada. Nos vemos el lunes que viene. Buenas tardes, hasta el lunes. Hasta luego. Buenas tardes, gracias. Gracias. A vosotras. Gracias, Pilar. Adiós, adiós.